Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Aquatecnológicos? Hoy venimos a un... ¿Qué les puedo decir yo? Algo sin... No sin precedentes, pero algo que me interesa mucho, que me gusta porque quiero aprender. Vamos a darle mantenimiento a un gran acuario marino. No es cualquier acuario. Además, no es cualquier máster que nos va a enseñar. No, señores, donde la caguemos, quién sabe cómo vamos a pagar esos corales. Pero hoy venimos precisamente a eso, a aprender. Seguramente, no, pinche Iván, ojalá no se arrepienta, pero seguramente no. Pero, pues como ya saben, nunca vengo solo, yo tampoco. Siempre vengo con mi buen Mario, un buen Mario, que no es el Mario que ustedes conocen, porque el otro pinche mendigo perro desgraciado, ya no lo queremos, ¿verdad, Mario? Sí, ya no, ya. Ya, ese güey nomás se la pasa, jajaja, y diciendo hartas groserías en los videos y todo eso. Sí. Pero, mi querido Mario, hoy vamos a aprender, ¿no? Algo nuevo. Sí, algo nuevo, a ver qué tal nos va. Como dices, a ver si no la regamos y a ver con qué pagamos. No, pues mira, mientras paguemos con dinero está... se pueda. Y ya saben, ya lo oyeron. No, exclamó el príncipe. A ver, príncipe, ven para ¿Qué pasó, mi oso maduro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Mario? Chingonamente a lo cabrón, Andaya. Chingonamente a lo cabrón. Eso. ¿Cómo ves ahora lo que... No, hombre, vamos a vivir una experiencia, amigos, que la verdad yo ya tenía ganas de vivir y vamos a compartirla con todos ustedes. Oye, ¿y tienes ganas de ahora sí le vas a entrar al marino o te vas a seguir haciendo, güey? Mira, porque debes el plantado en tu canal. Por ahí pónganle en la descripción que este desgraciado dijo, no, sí, a los plantados jamás se aventó los te plantados. voy a decir algo, Picheri. A ver. Mira, ahora con el local ya no me quedan ganas de tener acuarios en mi casa. Me cae más que no, güey. Sí, me imagino. Llego a limpiar, bueno, llegamos a limpiar allá. Y al otro día hay que limpiar. Y ya no me quedan ganas de llegar a mi casa de limpiar más. No, ¿Cómo ves? no, sí te creo, güey. Pero no se preocupen, que posiblemente sí nos aventemos un marinito por ahí en el cantón, a ver qué tal. Pero primero hay que aprender, ¿no? ¿Con el Hay que local? aprender. O en el localito también. A ver, metemos uno. Primero hay que aprender Así es. cómo funciona esto, ¿no? Así es, Además, Eric. pues yo creo que en Fish Reptil. Reptil Fish. Eso. Esta vez que yo estaba en otra tienda. ¿En dónde, güey? Reptil Fish. A ver, cuéntale a nuestros amigos qué es Reptil Fish. A ver, Reptil Fish, amigos, es la marca oficial del local Y de Mario Vlogs. y de Mario Bros. Aquí. Perfecto. ¿Cómo ves? ¿Qué encuentran? Ahí pueden encontrar peces de agua dulce, discos, goldfish, ángeles de todas las variedades, óscares, Guppies, guppies, aumuracaras, flower home. Y si quieren un pez en especial, pueden encargarlo, que nosotros nos vamos a encargar de conseguírselos. Y plantas también. Y también reptiles, ¿no? Reptiles obviamente. también. Pues, Aquí el experto de Te reptiles. quiere ¿verdad? sacar de la Sí. jugada. No. Es un maldito perro. Aquí el experto en reptiles tiene el Sí, tocallito, camaleones, pantera, camaleones de velo, Serpientes, fogonas, reticuladas, pitones bola, ¿qué más Geckos, tenemos? geckos, iguanas, Alimento otra para cosa. todo este tipo de animales. También. También, Perfecto. calcio, suplementos. ¿En dónde se de todo. encuentran ubicados? Cuéntale. Nos ubicamos en el mercado de la Morelos, mercado de los peces de la Morelos, enfrentito, ¿va, tocallito? Imprenta 205, local 9. Ay, tocayo, tú sí sabes la dirección, Sí. yo no me la sé, cabrón. Este güey no sabe ni cuándo nacieron sus hijas. No. Pues bueno, mis queridos amigos, pues vamos a darle hoy a la chalaneada. Sí, ¿Por qué vamos, venimos en modo chalán? Hoy venimos de modo modo chalaneado. En modo chalán. Así Vamos a es. aprender un poquito más de este mundo De los un sensei. marinos, de un sensei. Así es. De un sensei. Y pues vamos a comenzar porque es temprano y queremos acabar temprano y por lo que sabemos es medio negrero. Pero vamos a ir a ver qué show. Así que vámonos para allá. Comenzamos. Y bueno, mis amigos de Aquatecnológicos, ya estamos aquí, Mario. Llegamos nuevamente a la tierra prometida. Ya estamos aquí. No es la primera vez que estamos aquí, ¿no? No es la primera vez. Pero es la primera vez que vemos esta chulada completa. Así es.
Si quieren ver cómo se les da mantenimiento a este tremendo y bellísimo acuario, los videos van a estar fusionados en dos partes. Quieren ver, va a haber una parte con Mario y otra parte conmigo. Totalmente diferentes, Totalmente diferentes, así que no se pueden perder esto. Pero vamos, Mario, con el artífice. Vamos. Con el artífice de esto. Mi buen Ivancito, hermano, otra vez aquí, ya me siento como en mi casa, güey. En su casa cuando gusten. Muchas gracias. Tú siempre tan amable, por eso me enamoro de ti. ¿Ya vamos a cambiar, Eric? Ya, no, pues es que ya tú, güey, ya eres desabridón, güey. ¿Pero por qué, güey? Pues es que no me estás rico. Yo tampoco, güey. Solamente hay una manera de averiguarlo, güey. No, mi Ivancito, hoy venimos a la tarea porque primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por darnos la oportunidad de aprender de ti. Porque la verdad es que para mí, te lo digo sinceramente, para mí es un gustazo y un honor aprender de ti porque te considero uno de los mejores en este rubro del marino. No soy el mejor, pero por lo menos le intentamos, le echamos ganas. Pues mira, yo no sé si eres el mejor o no, pero para mí eres uno de los mejores. Entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy somos tus chalanes, estamos en tus manos. ¿Qué chingados vamos a hacer? Vamos a hacerle el mantenimiento. Vamos a hacerle el mantenimiento al acuario principal. Este acuario tiene 3 días sin que lo limpie. Ajá. Y es el que le vamos a hacer el mantenimiento como tal. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar mantenimiento interno, ¿no? Así es, interno y del equipo. Eso es importante, Así ¿no? es. Vamos a aprender cómo se le debe dar un mantenimiento correcto a todo el equipo en un acuario marino, porque además este no es un acuario marino, vamos a llamarlo sencillo. Así es. Es un acuario marino complejo, de altos requerimientos. Así es un acuario que en su mayoría hay corales SPS, que son las acróporas. Ajá. Y es el reto de los marinos. Exacto, entonces es también, así como tiene su dificultad, también debe de tener ese empeño y esa dedicación. Perfecto, gracias. De nada, pido lo mío. Dale, Galileo, nene. Esa dedicación un poquito más precisa, ¿no? Claro. Entonces, pues vamos a empezar, Iván, ¿qué te parece? Sí, con gusto. Pues, comenzamos. Bueno, mi querido Iván, vamos a comenzar esto. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es lavarse las manos. No lavarse las manos con jabón, con pura agua, tratar de quitarse, a veces nos echamos crema, jabón, entonces todo ese tipo de cosas hay que tratar de quitárnoslo. Entonces, quitarnos los relojes, lavarnos las manos con pura agua para quitarnos restos de jabón y restos de crema. Y una vez que las tengamos limpios, podemos meter las manos a la pecera. Eso me pareció bastante interesante, Iván. Quitarnos los relojes, algún anillo que tengamos de algún metal. Pues mira, los metales, realmente esos metales que ustedes traen normalmente en los anillos es plata y es oro. Entonces, no son ferrosos, no provocan óxido. Pero también te los puedes quitar porque a veces te puede salir y lo pierdes dentro del acuario. Claro, a mí me pasó una vez, perdí mi anillo de bodas dentro de un acuario, pero sí lo encontré. Pero sí se me zafó el anillo, entonces de ahí yo no utilizo anillos. No, y además porque muchas veces a lo mejor cuando te llegas a poner crema en las manos o algo, en los anillos quedan restos de eso. Exacto. ¿No? Entonces lo importante es quitártelos y lavarte bien las manos. Exacto, yo me quito siempre el reloj y ya no traigo anillos, pero me enjuago las manos. Perfecto, pues vamos a comenzar. Bueno, ya tenemos las manos limpias. Nos quitamos los anillos que no tenemos, Mario. Yo sí tenía un anillo. Yo también. Ah, sí, me consta. Ahora sí, mi Ivancito, ¿qué procede? Pues primero, si quieres, les enseño qué vamos a ocupar. Okay. Mira, por ejemplo, para un mantenimiento así ocupamos de limpieza, mínimo 2 cubetas. Yo ocupo esta que se llama tela esponja. Ajá. Esta es muy absorbente, entonces la ocupo para limpiar los vidrios por fuera y quedan bastante bien. A ver. Es como una esponja literal, pero de telita. Oh, y está todo mal. Esta lo usan como para las albercas, ¿no? Hay toallas de este tipo, ¿no? Así es, muy parecidas. Esponja, yo utilizo esta de la Spec Brush, aunque diga baño. Es una esponja que es muy dura, pero al meterla al agua se hace muy suavecita. Entonces no te raya los vidrios. A probarla, perfecto. Exacto. De estas servitoallas azules, una rasqueta, unos trapos de microfibra. A ver, pásame uno. Son de microfibra. Eric, ven trapito.
Perdónanos. Cepillos, ahorita voy a sacar los demás, cepillo de dientes. Y las cubetas. Y vamos a ocupar un sifón. El sifón lo ocupamos cuando hacemos cambio de agua. Probablemente ahorita hagamos un pequeño cambio de agua para que les enseñe cómo lo sifoneamos. No lo voy a sifonear todo porque hace unas semanas se sifonió. Se le hizo el cambio de agua, entonces estarle haciendo semanalmente tantos cambios de agua a mí no me gusta. Mucha gente sí lo hace semanalmente, pero como yo llevo el método Tritón, no le hago casi cambios de agua a este acuario. Entonces por eso no vamos a hacer cambio de agua, pero les voy a enseñar cómo se ponerlo con un poco de cambio de agua. Pues entonces, Mario, vamos a comenzar. De un día para otro. Órale, Mario, llevas 2 horas aquí haciéndote como la mamá del muerto. A ver, Iván, ¿qué onda con tu chalán? Mira, nosotros ya acabamos de hacer toda la limpieza que teníamos y mira, todo el día, güey. Ya rompiste 3 corales, ya mataste un pez. Soy meticuloso. No, que meticuloso. Te voy a dar crédito, güey, está cañón, güey, porque está ancha la pecera. La verdad, quien le hace el mantenimiento aquí es Iván Lira, pero ahorita anda en Pachuca haciendo mantenimiento, porque él tiene los brazos súper largos, güey, entonces... aparte está el tote, güey, y se mete y él alcanza así hasta el fondo. No, y además como es delgado, pues tiene mucha a nosotros nos estorba el músculo tinflo. Pero, órale, hijo, ya llevas 2 horas ahí. Muévele. Y el patrón te está viendo, güey. Sí. ¿Qué estás haciendo, Eric? Aquí, patrón. Échale, que quede bien limpio. Sí, señor. Esperancito. Sí, señor. Estamos limpiando aquí, ¿dónde? Ten cuidado ahí con el coral, No, mira, por eso no lo toco, mira. Ya despegó uno. Mira, ya despegó el de aquí. ¿Qué pasó aquí, Eric? No, ¿no te digo? Ese no pasa nada. Es normal. Es normal. ¿Es normal? Ya nomás tienes que decirle, ay, mira, Iván, se cayó Pero esta parte ya quedó, esta lateral, creo yo que ya quedó, seguro. Aquí ya no le puedo meter más porque está este coral, entonces no sé aquí cómo. Vale, acá atrás, sí, mira, algo que nos decía Iván, bien importante, es que está medido, güey. O sea, si tú lo ves así, dices, no entra. O acá dices, no, pues cómo va a entrar, lo va a pegar al coral. Pero aquí del lado está, mira, entra perfectamente. Aquí no, entonces nada más le das hasta donde. Pero este sí, mira, ¿qué tal? Chuletón. Así que vamos a continuar con lo que sigue. Pues bueno, mis queridos amigos, pásate para acá porque de por sí estoy prieto, güey. Pues bueno, mis queridos amigos de Acuatecnológicos, vamos a empezar a darle mantenimiento, vamos a empezar a trabajar con Iván, vamos a darle mantenimiento a su SUMP, a todo el instrumento que lleva el SUMP, al riñón de este acuario. El riñón de este acuario. Y si quieren ver cómo se le da un mantenimiento al acuario, por arriba, lo que es el acuario, limpieza de vidrios, el sifoneo y todo, pasen al canal de este señor. Pasen, amigos, pasen, por favor. Ya saben que cuando venimos juntos, unos una cosa, otra cosa, y de verdad se van a divertir, porque no saben las tarugadas que hizo este señor. Ya debe ¿cuánto debe, Iván? 120,000 pesos, ¿no? 120,000 pesos a su cuenta. Entonces, ahora nosotros nos vamos a enfocar al riñón de este acuario. Así que, mi querido Iván, ¿con qué vamos a comenzar? A ver, cuéntanos. Pues ahorita vamos a sacar primero vamos a cambiar los calcetines. Vamos a poner ahorita unos nuevos, aprovechando que estos son los nuevos. Así es. Esto es como de una tela, como pareciera como ¿cómo se llama esta cosa blanca? No. Caspa del diablo. No. Todo adicto. No, es como, ándale, exacto, como. Pero es perlón. Es perlón, pero es muy perlón, montado, ¿no? pero hecho pero está por micras. Ya. El perlón creo que es de 250 micras. 250 micras. Por eso esta consistencia que tiene, ¿no? Así es, y un poco más dura. ¿Cómo la sientes, Eric? En los aros de plástico para que lo puedas poner en el carpet. ¿Cómo sientes la consistencia, Eric? Pues la siento, ahora sí que la consistencia bastante durita, bastante buena. Sí. Y precisamente hace eso, ¿no? Que dado a las micras, no es como el perlón normal que conocemos que se puede deshilachar o tipo algodón. Le da una firmeza para hacer que cumpla esa función de filtrado, ¿no? Así es, de por sí estos, ahorita que los vamos a meter,
hay que enjuagarlos. ¿Por qué? Porque normalmente traen como un polvillo. Si sea una cera, un líquido, no sé qué traiga, que si tú los metes así, vuelve loco el espumador. Ah, ¿sí? Empieza a espumar así, como si hubieras aventado algo al acuario. Entonces por eso siempre es bueno que cuando son nuevos los enjuagues. Ok. Bueno, entonces ¿Con agua natural? Agua normal, agua de la llave. Ok. Y luego los enjuagas con agua de ósmosis. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar a enjuagarlos. Así es. ¿Sí? Vénganse por acá. A ver, pero enséñame, ¿qué quiero hacer? Ya ves que el cabrón de Mario hace todo, te deja hacerlo. Mira, dejé ahí la bomba de Andrés García y Sí, Eric. no pasen las caras, quieren ver cómo utilizó la bomba este de la basura. No sabe. Deme un kit de corales, güey, y un psicólogo. Debe, el psicólogo debe esta cosita del generador. No, vino a aprender y a deber Te dinero. enseño a lavar uno A ver, y lavas bueno, el otro. Va, a ver, enséñame, mi querido Iván. En estos no te vas a dar cuenta porque están limpios. Ajá. Pero cuando están sucios y tú los lavas así y empiezas a sacarle toda la mugre. Ahorita Ok. que la vemos nosotros vas a ver cómo quedan blanquitos. Ok, ok. Voy a lavar solamente uno, así a mano. Normalmente nosotros los lavamos en lavadora. Ah, ok. Cuando- ¿Pero qué le echas? ¿Pap? No. Cuando ya son, porque pues tenemos las Usados. dos fragueras. Tenemos el sistema de acá, tenemos el sistema grande. Es una buena cantidad de Cuando ya son grandes los vamos poniendo aquí, los dejamos que se vayan secando. Ajá. Y ya que están así, primero les damos una lavada con la Karcher y luego las metemos en la lavadora con un poco de vinagre blanco. Ah, con vinagre blanco. Entonces con vinagre blanco y en la lavadora te quedan súper blancos. Entonces esta lavadora tiene centrifugadora y lavadora, entonces puedo secarlos. Ya nada más jalo el tensor, lo pongo acá de este lado y aquí los cuelgo. Ok, Perfecto. Pero perfecto. ahorita vas a ver cómo con los sucios sale bastante suciedad, güey. Ok. De por sí se alcanza a ver cómo sale como espuma en estos. Sí, se alcanza a salir ahí una espumilla. Bueno, en todo este tiempo que hemos estado aquí trabajando contigo, Iván, me he dado cuenta de un común denominador, Ajá. que es que para tu acuario marino un buen aliado es el vinagre, ¿no? El Vinagre de la blanco. limpieza, ¿no? Vinagre blanco es Exacto, se podría decir que es el detergente para los acuarios. perfecto. Sirve también, perdón, Eric, que me No, meta aquí. adelante, no, adelante. ¿Sirve también para acuarios de agua dulce, Iván, o no funcionaría así? También te sirve para eliminar las algas del equipo del acuario, no le vayan a echar Ah, ok. Al acuario, al vinagre vinagre blanco, güey. Todo Ok, pH hasta- perfecto. Listo, mira. Vas. No, esta es de la agua de la llave y esta manguera es agua de osmos. Con lo último, con lo que que lo lo juegas. juegas, es agua de osmosis. Perfecto. Aquí nosotros tenemos nuestro sistema de osmosis, Ajá. un tubo de subida y uno de bajada. Allá arriba tengo 2000 litros, 2100 litros de agua. Bueno, no, más bien 2200, tengo dos tinacos de 1100 litros. Vienen, los ponen con el tubo, sube. Y aquí tenemos el contador de litros. Ok. Y próximamente le voy a agregar un medidor de TDS en línea. en línea. TDS en línea. O sea, bajando el agua te da la medición. Te da la medición. Perfecto, qué ole. ¿Sabías de algo de eso, Mario? No, la verdad es que soy un neófito, mi estimado Eric. no, somos, o sea, la verdad es que somos. Sí. Somos neófitos en la materia, pero para eso estamos, ¿no? Así es, a ver, ahora sí vamos a ver la técnica del oso maduro aquí. A ver, recuerda cuando lavas tus cruzas, Eric. Eso. Mira, no, hombre. ¿Qué tal, Mario? No, sí te la rifas, ¿eh? No, claro. Por razón estas truzas ya no traen sello. No, pues, ¿Eh? No, hombre, chuletón, Eric. Échale más agua, Eric, porque veo que son Eso, ahí, mira. así como de sabón igual. Acúdame el calcetín, Eric, por favor. Ahorita te lo volteo. Te falta otra enjuagada, bien. Otra bien. Eso. Conforme nos dijo Iván, ya tenemos los calcetines aquí listos, limpios, y ahora vamos a proceder a cambiarlos. A ver, mi querido Iván, ahora sí,
Ya tenemos ahora sí que los calcetines limpios. ¿Qué procede? Te explico rapidísimo Va. cómo está ese sistema. Va, que va. ¿Te das cuenta ahorita el calcetín Ajá. está cayendo por este vidrio? Sí. Bueno, más bien el agua. El agua está desbordando. ¿Por qué? Porque el calcetín ya se saturó, güey. Ok. Justamente los dejé ensuciar para que ustedes vieran esto. Cuando un calcetín ya está saturado, Ajá. ya no empieza a filtrar bien. Ok. ¿Te das cuenta? Porque empieza a caerse el agua por aquí. Aquí está. Entonces, si yo lo quito, empieza a caer por abajo. Claro. Porque ya no hay resistencia. Exacto. Ahora, ve la diferencia de este a cuando pones un calcetín limpio o nuevo. Todo el agua cae Todo por el el agua cae. calcetín. Te das cuenta que ya no cae. Ya Mira. no desborda, claro, porque ya. Es más, y se ve incluso con el sucio que ya no baja el agua por el centro, ya no hace ese efecto de succión. Exacto. Y aquí sí, se va toda el agua, ¿no? Porque ya está totalmente limpio, no hay partículas que detengan el agua, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, si yo quito este otra vez, Va a ser exactamente lo mismo. pero va a ser menos flujo hacia el calcetín nuevo. Claro, ¿Por qué? Porque ahorita está yendo todo hacia hacia el centro. el centro. Bueno, entonces ahorita que pongo este, ya va a ser la caída en 2. Se sigue viendo, pero ya menos. Ya menos. Ok, ahora vamos a sacar. Pero ya alcanzas a ver en las dos cómo está. Sí, claro, Ya no hay y ya no hay desborde aquí. Exacto. Ya no hay- Exacto. Pues ahora vamos a sacar el tercero. Si te diste cuenta, los calcetines entran un poco a presión. Ajá. Son los calcetines de esta marca en especial, los que entran así a presión. Luis tiene una broca por la que hace esto. Y yo encontré que esta marca son los que entran a presión. O sea, con la medida de la broca de Luis, estos calcetines ajustan perfecto. Exacto, mira, si te das cuenta, mira, entran a presión. Lo voy a sacar, Ajá. lo voy a meter y ahí está adentro, pero no ha entrado bien. Si yo lo meto, se ve cómo entra luego presión. Sí, exacto. Entonces, mira, de hecho tiene un poco de resistencia para sacar. Y justamente eso te iba a decir. Eso también nos sirve para que el agua no se vaya a infiltrar así entre el calcetín y los orificios. Justamente. Exactamente. Para que precisamente toda el agua se vaya por el calcetín y sea aprovechado el filtraje, ¿no? Exacto. Perfecto, muy buen Iván. Entonces, Ahorita lo que sigue es, ahora vamos a... voy a apagar el skimmer, Ajá. a desconectar el sensor que va en la copa. Ajá. Este sensor lo que hace es que si se llega a llenar el agua hasta acá, Ajá. lo que hace es apagarlo para que no se desborde toda la cochinada. ¿Vale? Ese también entra y sale a presión. Así es. Otro te enseño. Entra con un O-ring Ajá. para que entre a presión. Ok. Y eso es lo que nos vamos a llevar a A lavar. lavar.